quiero saludarles en el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermanos, una vez más por estar en la casa de nuestro Señor. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre la mayordomía, ¿sí? Un momentito, por favor, hermano. Había concluido la lección de la escuela dominical, hermanos, así es que un pequeño cambio. Entonces, hermanos, vamos esta mañana a hablar sobre la mayordomía y voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 127, los versículos del 1 al 3. Salmo 127, versículos del 1 al 3. Si nos ponemos en pie, hermanos, para leer esta porción de la Escritura, la palabra de Dios dice aquí: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, no solamente adorarte, Señor, expresar nuestra gratitud a través de los cánticos, sino también, Padre, porque Tú tienes alimento, refrigerio para nuestras vidas a través de Tu palabra. Oramos esta mañana, Señor, que Tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Oramos que esta mañana, Señor, que Tu Espíritu, Señor, quite todo obstáculo de nuestro interior que impida, Señor, que podamos ser buenos receptores de Tu Evangelio, de Tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús es nuestra oración. Amén. Tomen asiento, por favor. Quiero leer otro pasaje de la Escritura que está en 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hermanos en Cristo, todos ya conocemos el tema acerca de la mayordomía. Y la mayordomía, hermanos, es un tema tan amplio que se puede aplicar a todas las esferas de nuestra existencia. El principio de la mayordomía empieza con el reconocimiento de que Dios es dueño y Señor de todo. Y nosotros, dice la Escritura, somos mayordomos de Dios, somos los responsables de administrar las cosas que le pertenecen a Él. Simplemente nosotros somos administradores de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del tema de la mayordomía, podemos hablar de tres principios básicos. Primero, Dios es dueño de todo. Dios es dueño y Señor de todo. En segundo lugar, el principio básico, que Dios nos ha dado los recursos, Dios nos ha dado todo
para que nosotros podamos administrar. No es nuestro, sino es de Dios que nos ha dado para administrar. Y en tercer lugar, el tercer principio básico, hermanos, es que usted y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestra administración, de cómo estamos administrando. Entonces, hermanos, de estos principios básicos que nos habla la Escritura acerca de la mayordomía, podemos hablar de cualquier tema. ¿Sí? Podemos hablar de la mayordomía de las finanzas, podemos hablar de la mayordomía de la vida, podemos hablar de la mayordomía de las relaciones personales, ¿sí? Podemos hablar de múltiples temas con referencia a la mayordomía, ¿cierto? Entonces, para nosotros como creyentes, la mayordomía debe significar responsabilidad. Debe significar, hermanos, que debemos administrar con cuidado, responsablemente, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. El término mayordomo, hermanos, es alguien que cuida, y el término mayordomía es alguien, una persona que administra lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta mañana, hermanos, quiero hablar un poquito acerca de la mayordomía en cuanto a la familia. ¿Sí? No vamos a hablar de recursos económicos, ¿sí?, que tenga que ver con el dinero, sino mayordomía en cuanto a la familia. ¿Sí? Creo que cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, tal vez como miembro de la familia o como cabezas de familias que Dios nos ha dado. Y a veces, hermanos, no tanto pensamos en la familia como que Dios nos ha dado también para administrar. Y como les dije, hermanos, el tema de la mayordomía se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Y ahora que Dios nos ha dado familia, ¿sí?, a los que somos cabezas de la familia, o a los que también pertenecemos a una familia, entonces también tenemos que aplicar una buena mayordomía en cuanto a cómo estamos guiando, cómo estamos conduciendo, cómo estamos viviendo como familia, y si estamos realmente siendo buenos mayordomos en la dirección de las familias que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra tutela. ¿Sí? ¿Qué hacer, hermanos, para ser buenos mayordomos de nuestra familia? La Escritura nos dice en el Salmo 127, primeramente tenemos que dejar que Dios sea el arquitecto de nuestra familia. Miren el versículo 1 del Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando el texto nos habla de edificar la casa, no solamente se está refiriendo, hermanos, a construir una vivienda, a la construcción material de una casa, sino también se hace referencia, hermanos, a una construcción espiritual de un hogar. ¿Sí? La palabra casa, hermanos, se puede usar muy indistintamente, o se usaba muy indistintamente para referirse tanto a la casa material como también a la familia, al hogar. Y aquí el texto nos dice, si Jehová no es el arquitecto, si Jehová no es quien está construyendo, edificando, poniendo las bases, los cimientos para el establecimiento de una familia, en vano trabajamos nosotros los que pertenecemos a una familia. En vano es el esfuerzo
¿sí? En vano es el gasto que nosotros hacemos por mantener a nuestras familias. Si Jehová, hermanos, no es el arquitecto de nuestra familia, nuestros esfuerzos están yendo, podríamos decir, al tacho, ¿no? Hermanos, los hombres que desean edificar, construir, los creyentes que quieran construir, edificar una familia que agrade al Señor, deben recordar, hermanos, que si Jehová no está con nosotros, si Jehová no está en los planes de nuestra familia, si Jehová no está en la toma de decisiones en cuanto a nuestra familia, nuestros planes, nuestras metas, nuestros propósitos en cuanto a la familia terminarán en un fracaso. No vamos a prosperar como familia que agrade a Dios si quitamos a Dios del centro de nuestra familia. Es fácil, hermanos, tal vez cultivar una relación personal con Dios, porque la relación personal con Dios depende del creyente y Dios. Pero es más difícil construir una relación familiar con Dios, porque ya no es solamente uno en la familia, sino son varios en la familia. Somos varios integrantes en la familia. Y hacer, hermanos, que todos los integrantes de la familia construyan una relación personal con Cristo, ya es complicado. Si solamente pensamos que a veces es complicado, hermanos, establecer una relación personal con Cristo, imagínense lo complicado que es cuando ya se trata de varios miembros de nuestra familia. Pero ese es el gran desafío, esa es la grande responsabilidad, hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay tres palabras, hermanos, que provienen de la misma raíz. La palabra ben, que significa hijo, la palabra bat, que significa hija, y la palabra beit, que significa casa. Como se puede apreciar, hermanos, todos provienen de una misma raíz. Vienen de la raíz banach, que significa, hermanos, edificar. Y el autor, cuando habla de edificar y cuando habla de casa, cuando usa estas dos palabras que provienen de una misma raíz, de una misma palabra, nos está diciendo, hermanos, que lo que él está hablando no tanto se está haciendo referencia a una construcción material, sino a una construcción familiar, a una casa, a un hogar, a una familia. Y es por eso que usa estos términos, porque son los hijos, son las hijas que construyen hogares, que construyen familias, que edifican familias. Entonces, hermanos, el texto no nos habla tanto de una construcción física. Sí, nos habla de construcción física, pero más connotación tiene cuando habla de una construcción familiar por los términos que él usa. ¿Sí? Todos estos términos provienen de una misma raíz, ¿sí? Y esta palabra significa edificar, construir. Hermanos, Dios como arquitecto no solamente debe planear qué quiere hacer con nuestras familias, sino también, hermanos, debe construir, debe guardar, debe proveer y dirigir a las familias. Literalmente, hermanos, el texto podría decir: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan duro
los constructores en vano se esfuerzan, en vano se sacrifican. Y esto es respaldado, hermanos, por el versículo 2 cuando dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis panes de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. El autor nos está diciendo, hermanos, que no tiene sentido que nos esforcemos tanto, que pongamos tanto empeño, que nos levantemos muy temprano y que durmamos muy tarde porque estamos ocupados haciendo nuestras cosas por el bienestar de nuestras familias y que nos sacrifiquemos tanto de modo que, dice, comamos panes de dolores, es decir, con sufrimiento, con esfuerzo y con dolor. En vano es todo esto si es que Dios no es el arquitecto de nuestra familia. Si Dios no tiene el control de nuestra familia. Si usted y yo no permitimos que Dios construya y edifique nuestras familias. Hermanos en Cristo, la fortaleza de una iglesia son las familias. Cuando hay familias en las congregaciones locales bien cimentadas, bien formadas, cuando hay familias, hermanos, un grupo de familias bien establecidas en las congregaciones locales, las congregaciones locales crecen. Las congregaciones locales se multiplican, las congregaciones locales están fuertes espiritualmente cuando hay familias sólidas. Pero cuando nuestras familias de nuestras congregaciones locales no están sólidas, no están cimentadas, están como un poco frías, entonces eso se refleja también en la vida espiritual de las congregaciones locales. Si queremos edificar, hermanos, una iglesia fuerte, sólida, con principios, con base, tenemos que empezar, hermanos, pensando en nuestras familias. Como padres, pensando, hermanos, en la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Sí? Y los hijos pensando, hermanos, también en sujetarse a la dirección tanto del papá y de la mamá para que construir, hermanos, familias saludables. Recuerden, hermanos, somos mayordomos de Dios. Dios ha dejado, hermanos, familias bajo nuestro liderazgo y tenemos que ser, la Escritura decía en 1 Corintios que Dios quiere que seamos fieles en nuestra mayordomía. Se requiere de los administradores, de los mayordomos, que sean hallados fieles. Hermanos, en segundo lugar, ¿qué hacer para ser buenos mayordomos en nuestra familia? Debemos de construir con responsabilidad. Si bien es cierto, hermanos, Dios es el arquitecto, también se nos invita, se nos llama, hermanos, a que nosotros juguemos un papel importante en la construcción, en la edificación de nuestras familias. Los hijos, hermanos, indudablemente reflejan el carácter de los padres. Los hijos, hermanos, reflejan la imagen
los hijos, hermanos, proyectan hacia el exterior lo que ven, ¿sí? Lo que viven dentro de sus hogares. Si usted encuentra, hermanos, a un niño, a una niña responsable, a un niño, a una niña con valores, ¿sí? Esta niña, este niño está proyectando lo que vive en casa. ¿Cómo es su ambiente, donde crece, donde se forma, donde está viviendo? Eso es lo que está proyectando hacia afuera. Entonces, todo lo contrario es cuando vemos, hermanos, a niños, jóvenes, adultos, ¿cierto? Afuera, ¿sí? Y dando y reflejando, hermanos, tal vez vivencias que en su interior de sus familias pasan, vivencias no agradables, están reflejando simplemente cómo ellos viven, cómo es su familia en realidad. Ellos están proyectando hacia afuera cómo es que en realidad viven en casa. Y ya pensando en esto, hermanos, si nos topamos con las personas, ya fácilmente podemos saber de qué hogares están proviniendo tales personas, tales niños y tales jóvenes, ¿no? Hermanos, entonces, fundamentar, hermanos, bien el carácter y la conducta es una gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, pero a la misma vez, hermanos, hermanos, es inútil si Dios no es el arquitecto de nuestros hogares, de nuestras familias. Si vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 6 y 7, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, la Escritura dice aquí: y estas palabras que te mando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto nos habla, hermanos, está hablando Moisés sobre cómo deben guiar, deben conducir, el pueblo debería conducirse, ¿cierto? En cuanto a la enseñanza. Y aquí nos da algunos principios. Si queremos edificar, tenemos que edificar con el ejemplo. Miren el versículo 6, la primera parte, dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. La primera demanda del Señor es que si es que alguien quería enseñar algo a los hijos o a su familia, primero estas palabras tenían que estar en el corazón de ellos. Decíamos, hermanos, el día viernes, que no podemos enseñar lo que nosotros no conocemos. No puedo guiar espiritualmente a mi hijo o a mi familia si es que no tengo en mi interior nada que les pueda enseñar.
Por eso la demanda del Señor primeramente es que esas palabras tienen que estar en nuestro corazón, porque es a través de nuestro ejemplo que vamos a edificar, vamos a construir nuestras familias, vamos a enseñar, modelar. Y si no hay nada en nuestro corazón, entonces, ¿cómo vamos a guiar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a ser buenos mayordomos de nuestras familias si en nuestro interior no hay nada que enseñar? Entonces, tenemos que edificar con el ejemplo. Esas palabras tienen que estar en nuestro corazón. El texto también nos dice que tenemos que edificar con intencionalidad. El versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos. Repetir, ¿sí? Es decir, hermanos, hay intención, hermanos, hay intencionalidad de parte del instructor de enseñar, de repetir. Hermanos, nos está diciendo el texto, hermanos, que debe haber ese deseo de parte de nosotros de instruir, de repetir, de inculcar, hermanos, los valores espirituales en nuestra familia. Nosotros tenemos que decidirnos a construir. ¿Sí? Dios es el arquitecto y el constructor principal, pero yo soy el constructor secundario. Y tengo que construir, tengo que edificar también. Y para construir y para edificar tiene que haber intencionalidad. Un ladrillo no se coloca en la pared por sí solo. Tiene que haber intencionalidad de parte del constructor. El texto también nos dice, hermanos, que la enseñanza, hermanos, tenemos que edificar también con espontaneidad. Miren, sigue el versículo 7, dice: y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso nos indica ser espontáneos en cuanto a nuestra enseñanza, es decir, aprovechar toda circunstancia, todo tiempo para dar instrucción. No simplemente fijar un horario y decir, bueno, voy a enseñar a mis hijos de tal hora a tal hora. Y nada más. Sí, hay que planificar, sí, la enseñanza tiene que ser planificada, sí. Pero también la enseñanza tiene que ser espontánea. Tenemos que aprovechar toda circunstancia. Por eso el escritor dice aquí, la demanda del Señor dice: cuando estás en tu casa, cuando estás andando por el camino, cuando están caminando yendo al mercado, ¿sí? Cuando están de camino al mall, aprovecha la oportunidad. Dice: cuando te acuestes, cuando te levantes, es decir, usa cualquier circunstancia, cualquier tiempo. ¿Para qué? Para edificar, para construir. Hermanos, regresando al libro de Salmos, capítulo 127, el versículo 3 y 4 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aquí hay una comparación del escritor, y el escritor compara a los hijos con las saetas. La saeta es un instrumento de guerra, ¿no? Que se usaba mucho en la antigüedad, ahora
Eso ya quedó en el pasado, es parte de nuestra historia. Pero, y lo compara. Y en muchos sentidos, hermanos, los hijos son como saetas en manos de un valiente. En el sentido, hermanos, de que las saetas deben moldearse y formarse con cuidado. No cualquier madera que se podía encontrar en el camino podía servir de saeta. Para que sea un instrumento útil y eficaz, hermanos, la saeta tenía que moldearse y formarse con cuidado. Tenía que labrarse con cuidado. Y en este sentido, hermanos, los hijos son como saetas porque debemos moldearlos, debemos formarlos, debemos labrarlos con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Las saetas, hermanos, también deben ser guiados con habilidad y con fuerza. El flechero tenía que ser muy hábil, muy diestro en el manejo de estos instrumentos. Y tenía que guiarlo con habilidad y con fuerza. Porque si el guerrero era hábil, pero no tenía fuerza para tensar el arco, probablemente la flecha avanzaba unos cuantos metros y caía a piso, a tierra. Tenía que tensarlo con tanta fuerza que para hacer posible que la flecha llegue al blanco, llegue al objetivo. Y en este sentido, hermanos, los hijos deben ser guiados con habilidad y con fuerza, ¿sí? No siendo blandos. Tenemos que ser firmes, hermanos, también en cuanto a la disciplina, en la formación de nuestros hijos. Las saetas, hermanos, deben ser dirigidos y orientados porque no encontrarán dirección por sí mismos. Los hijos de igual forma. Los hijos no se van a orientar por sí mismos a menos que nosotros como padres los guiemos. No van a saber ellos a su temprana edad qué hacer, ¿sí? Por dónde ir, si es que no hay enseñanza y no hay dirección por parte de nosotros. Las saetas, hermanos, también tienen mucho potencial para hacer el bien o también para hacer el mal. Y los hijos también, hermanos, tienen mucho potencial para ser buenos hijos o también para ser malos hijos. ¿De qué dependen que sean buenos hijos? Dependen de la dirección, ¿sí? Dependen de la formación, dependen, hermanos, del tiempo de enseñanza que los padres han invertido en él o en ella. Entonces, hermanos, nuestros hijos tienen que ser como saetas en manos de valientes. Ahí está nuestra responsabilidad. Ahí tenemos que ser buenos mayordomos en la formación, en la formación de nuestros hijos. En tercer lugar, hermanos, para ser buenos mayordomos de nuestra familia, es necesario ejercer la disciplina. Si no hay disciplina, no hay, hermanos, una buena formación. Si no hay disciplina, los hijos van a ser
lo que ellos quieren. Si no hay disciplina, los hijos nos van a manipular siempre. Tiene que haber, hermanos, disciplina. Miren, hermanos, en el libro de Proverbios, el capítulo 29, el versículo 15. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. La Escritura dice acá: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién escribió este proverbio? El hombre más sabio, ¿sí? El hombre más entendido, y el hombre también que tal vez no puso en práctica lo que él escribió. Este texto nos está diciendo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la forma en que estamos educando, a la forma en que estamos criando a nuestros hijos. Es posible, hermanos, tal vez sin darnos cuenta, que amemos a nuestros hijos de manera inapropiada. Es posible. ¿Sí? A veces queremos que cuando nuestros hijos son pequeños y quieren algo, lo que ellos hacen es llorar y llorar. ¿Sí? Y no se callan hasta que nosotros cedamos a lo que ellos quieren. Y a veces decimos, pobrecito, pobrecito, hay que darle para que deje de llorar. Puede ser algunas veces, pero no siempre, porque nuestros hijos tienen que saber, hermanos, que no todo lo que ellos pidan y no todo lo que ellos demanden lo van a conseguir. Por más que lloren, griten y lo que sea. Los hijos tienen que aprender desde muy pequeños que quien tiene la última palabra son los padres. Así van a aprender a ser responsables. Así van a aprender también a sujetarse a la autoridad. Si les consentimos y damos todo lo que piden, vamos a perder mucho. ¿Sí? Como padres. ¿Es posible amar mal a nuestros hijos? Sí es posible. ¿Sí? Es posible cuando somos padres consentidores y pensamos que estamos amando bien a nuestros hijos, pero lo estamos consintiendo. Es posible amar a nuestros hijos, amar mal a nuestros hijos, cuando les sobreprotegemos. No le dejamos que ningún niño les toque. Somos padres sobreprotectores. No queremos que nada les pase, que nadie les diga nada a nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque les estamos sobreprotegiendo. Y eso, hermanos, no siempre tiene que ser así. Nuestros hijos sí, tienen que encontrar respaldo en nosotros, sí. Pero ellos también tienen que arreglarse las horas también. Entonces, hermanos, sí es posible amar mal a nuestros hijos. Y hermanos, la Escritura, especialmente el libro de Proverbios, nos da muchos
ejemplos de cómo disciplinar a nuestros hijos. Y tal vez ese libro que habla más sobre la disciplina en la familia, sobre la corrección de los hijos, sobre la amonestación. Si vemos en el libro de Proverbios 26:13, nos habla de cómo nosotros ejercer disciplina. El 26:13 dice lo siguiente: dice el perezoso, bueno, no es el texto, hermanos, lo he copiado mal. El Proverbios 13:24, Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Corregir. ¿Sí? Ahora, corregir no significa, pues, coger la correa y darle duro, o cogerle de las orejas y tirarle, ¿no? No, creo que hoy estamos en un nuevo ciclo. Estamos, hermanos, tenemos, hermanos, tantos conocimientos, tanto de la parte espiritual como también de la parte académica, ¿sí?, que nos habla cómo ejercer una correcta disciplina. Ya no estamos en el tiempo en que nuestros padres cogían la correa y nos daban duro, ¿no? Hoy ya no es el tiempo, hermanos, de ejercer ese tipo de disciplina. Pero hay que disciplinar, sí, pero hay formas de cómo hacerlo. ¿Sí? Si usted se informa, busca en internet o lee un libro en cuanto a la disciplina, nos presentan muy variadas formas de cómo corregir y ejercer, hermanos, la disciplina. El libro de Proverbios 29:15, el pasaje que hemos dado lectura, nos dice que la razón del ejercicio de la disciplina es para que los hijos no traigan vergüenza a nuestras vidas. ¿Usted quiere que un día sea avergonzado por sus hijos? Entonces no lo corrija. Pero si usted no quiere pasar vergüenzas en el futuro, entonces críenlos, disciplínenlos, amonéstenlos. ¿Sí? Hermanos, recuerden, hermano, usted es mayordomo de su familia. Yo soy mayordomo de la familia que Dios me ha dado. Y si queremos ser buenos mayordomos en este aspecto, tenemos que saber formar familias con principios, con valores, en una sociedad en la cual estos principios cada vez se están perdiendo. ¿Cómo está su mayordomía en cuanto a su familia? ¿Es fiel en este aspecto de su mayordomía? Hay cosas que tenemos que corregir, que cambiar. Hay cosas que se nos ha pasado por alto. Pues si no hemos estado ejerciendo una buena mayordomía en cuanto a nuestra familia, creo que no hay que perder el tiempo. ¿Sí? Y hay que formar familias saludables, espiritualmente sanas, para que nuestra congregación local también pueda sentirse fortalecida y respaldada por familias sanas. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.